a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 36. El débil monstruo 2. En efecto es muy extraño, pero no haré más presa. Kurea sonrió mientras sujetaba un poco más fuerte al todavía asustado Reno, cerrándole las orejas en el proceso. Olvídate del dinero, mata al rey. Una sonrisa malvada apareció en el rostro de Capone. He oído que tiene a 2 docenas de médicos como rehenes, ¿no? Si me deshago de él, naturalmente me deberán. Kurea no se molestó en contestar, pues volvió a centrarse en Jovan y sacó unas cuantas herramientas para examinarlo más a fondo. Capone, por su parte, dejó a algunos de sus subordinados en su pequeña casa del árbol para que vigilaran a Jovan, y solo entonces salió con Lafitte. Tendrás que llevarme volando hasta allí, dijo Capone mientras observaba las montañas de la isla, concretamente la más alta de todas. La isla del Tambor es un país extremadamente nevado, con temperaturas absolutamente gélidas que pueden sentirse incluso desde los mares circundantes. El suelo está siempre cubierto de espesa nieve, lo que dificulta la locomoción de quienes no están adaptados a ella, y la fauna local puede provocar avalanchas. Así que el mero hecho de desplazarse es peligroso, por no hablar de las bestias repartidas por toda la isla, bestias peligrosas que impiden a muchos llegar a las montañas. Esas montañas son en realidad una serie de montañas con forma de tambor conocidas como las Rocosas del Tambor. El castillo del rey se encuentra en la cima de la mayor de las Rocosas del Tambor, la Roca del Tambor, en el mismo centro de la isla. Y por suerte para los dos, Jovan no era el único que sabía volar, ya que Lafitte desplegó sus alas y sujetó a Capone por el traje de chaqueta antes de saltar al cielo, volando hacia el castillo. Hijo de puta. Detente, destruirás mi exquisita ropa. Desde luego no se esperaba que Lafitte le sujetara de esa manera, casi como a un perro, y lo más importante, se le va a estropear el traje. Jeje, no te preocupes por eso, te compraré uno nuevo. El psicópata tuvo que taparse la boca con la otra mano para no estallar en carcajadas. Juro que te mato. Eso suena encantador. Destruiré toda tu ropa, joder a. Lafitte soltó a Capone. Sus palabras eran simplemente demasiado ofensivas para su mente pura, aunque el don solo cayó durante unos segundos, aterrizando en la espesa nieve justo antes del castillo. Capone Baje se levantó lentamente, sin apartar los ojos de su ropa. Básicamente estaba convertido en un muñeco de nieve, y sus ropas estaban completamente mojadas, así que permaneció un rato en silencio antes de gritar a pleno pulmón. Te has adelantado y lo has conseguido. Dentro de los muros del castillo había un humano de aspecto extraño, sin ofender. Era el rey Wapol, un hombre con sobrepeso y de aspecto inusual. Tiene el pelo violeta oscuro y una mandíbula cilíndrica hecha de hojalata, y su cabeza habría parecido más grande que su cuerpo si no estuviera tan gordo, estratégicamente gordo quizás. Y bueno, se estaba comiendo un trozo de madera, aparentemente saboreándolo, literalmente masticándolo como si fuera mantequilla. Bueno, hasta que escuchó docenas de explosiones sucediendo todas al mismo tiempo y su castillo temblando. ¿Quién se atreve? Bamboleó sus pasos hacia el mundo exterior para tocar un poco de nieve, encontrando a 2 extraños individuos haciendo de las suyas en su tierra. Uno escupía literalmente balas de cañón desde su pecho. El otro volaba de un lado a otro, esquivando cada bala de cañón con exquisita gracia mientras se partía de risa. No solo Wapol estaba estupefacto, sus subordinados detrás de él también se quedaron boquiabiertos. Pero no por mucho tiempo, ya que Wapol gritó, con los ojos enrojecidos y las venas saltándole en la cabeza. Campesinos. ¿Qué creéis que estáis haciendo? Sus modales eran extraños, casi como los de un niño, razón por la que probablemente Capone reaccionó de forma peculiar cuando este dirigió su atención hacia él. Estás gordo. Perdón. Wapol se quedó estupefacto, incapaz de creer lo que oía. Eres gordo y feo. Capone amplió sus palabras. Tú, muajajaja, hijo de puta. Por un momento se rió maníacamente. Luego gritaba con furia. Era realmente como un niño, lo que facilitaba mucho el trabajo de Capone. Wapol abrió la boca de par en par, estirándose hasta un grado increíble, un escenario bastante interesante teniendo en cuenta que su cerebro voló por los aires un segundo después. Fue el resultado de un trabajo en equipo impecable, ya que Capone distrajo a Wapol.
Bueno, acabó siendo algo más que una distracción, ya que Wapol era un niñato. Lafite era un maestro del sigilo cuando pasó volando junto a Wapol con una pistola de chispa y, bueno, apretó el gatillo. ¡Qué idiota! Capone Veje sacudió la cabeza exasperado. ¿Cómo puede alguien, especialmente un rey, ser tan estúpido y emocional? Y. El único otro sonido que se escuchó fue el de los subordinados del rey, ensuciándose los pantalones de miedo solo para ser despertados por Lafite de pie sobre ellos con una sonrisa inocente. ¿Te importa llevarme a los médicos? Lafite era, cuando menos, intimidante. Era muy delgado y medía casi 3 metros, y su cara, bueno, era muy dulce e inocente. A partir de ahí las cosas fueron como la seda. Los 20 médicos del castillo se mostraron muy dispuestos a ayudar en lo que pudieran, acelerando así los estudios de Curea para encontrar una cura. Lafite y Capone solo podían esperar cerca de la casa de Curea por si algo salía mal. Lafite no estaba tan sorprendida, pero Capone sí, mientras se preguntaba, ¿cómo he acabado aquí? ¿No queremos saberlo todos? Lafite respondió, pareces muy satisfecho de dónde estás, observó Capone. Lo estoy. Lafite sonrió, y Capone deseó que aquella sonrisa fuera inocente y genuina, pero era algo desdichada, como deben ser todas las cosas. El tema de su conversación era el periódico que tenían en la mano, concretamente la sección de recompensas. Una vaca de noticias acababa de entregárselo, el último periódico con las recompensas actualizadas. Y bueno, estaban en ella, los 3. Después de asaltar una maldita base de los marines y tener un enfrentamiento tan intenso con el vicealmirante Tarus, sus recompensas, como es natural, aumentaron considerablemente. Jovan Knight, el extraño. 299 millones de Bell y Lafite, Sheriff Demonio. 70 millones de Bell y Capone Ganbeje, el Don. 100 millones de Bell y sin embargo, las recompensas no fueron lo que inició la conversación. No, fue lo que estaba escrito debajo de ellas. Se declaraba oficialmente que Capone Veje y Lafite forman parte de los piratas extraños. De alguna manera, sin que ellos lo supieran, se creó una tripulación pirata que los involucraba. Por supuesto, Jovan tampoco lo sabe, pero está a punto de saberlo cuando los dos fueron convocados a casa de Curea. Solo había pasado una semana y ya había resultados, pero eso no era lo más importante. Para que se recupere del todo, tendrá que permanecer dormido un mes más. Espera a que se despierte de forma natural, pero mientras tanto, le darás de comer este líquido 2 veces al día. Es una solución muy nutritiva, pero solo es temporal hasta que encuentre algo más efectivo para su condición especial. Supuse que querrías irte, y que estaría más seguro contigo debido a tus poderes de fruta del diablo. Mientras hablaba, levantó una caja en la que había unos 200 tubos de ensayo llenos de un líquido verde. También asumo que tienes Denden Musi, así que dame tu número y me pondré en contacto contigo cuando haya algún progreso. No puedo hacerlo. Lafite fue el primero en hablar y Capone le apoyó mientras decía, tendrá que estar despierto en una semana de un modo u otro. Curea dejó escapar extrañamente una sonrisa. ¿Por orden de quién? Exactamente por sus palabras. Si no me despierto en 2 semanas, encuentra la forma de despertarme a la fuerza. Y pienso atenerme a esa exigencia. Afirmó Veje, inquebrantable. Jejeje, Curea soltó una risa simpática, que pronto se tornó siniestra. El paciente no tiene nada que decir al respecto, no cuando lo traen por mi puerta. Yo diré cómo deben ser tratados, y se cumplirán mis exigencias. Se acercó al cuerpo inconsciente de Jovan, mirándolo con exasperación. ¿Quién mira a alguien como él y cree que puede cuidar de sí mismo, eh? La salud del paciente me importa más que sus deseos, y no aceptaré ningún compromiso. Lafite frunció el ceño mientras se colocaba justo delante de Curea. Y nosotros tampoco aceptaremos ningún compromiso. Puede que su exigencia no sea razonable, pero a mí me encomendó algo, mi capitán, así que cumpliré. Esto es por su propio bien. Solo la muerte le espera, de lo contrario, puedo decir con seguridad que le quedan menos de 20 años de vida, y eso solo bajará si sigue por este camino, Curea advirtió seriamente. Y será un viaje corto que valdrá la pena, respondió Lafite, y Curea pudo verlo en sus ojos. No hay marcha atrás. Si ese es realmente el camino que quieres tomar, entonces dejaré de trabajar en la cura de su enfermedad. Nuestro trato se dará por terminado aquí y ahora. Curea extrañamente cedió, algo que no creía que haría. Claro. Curea sacudió la cabeza con un suspiro mientras rebuscaba entre sus herramientas y llenaba una jeringuilla con un líquido transparente que inyectó a Jovan. Luego se retiró un poco y esperó más de 1 minuto antes de ver movimiento.
El débil monstruo, que no debería ser capaz de moverse, pudo hacerlo. Incluso se levantó y miró a su alrededor, pareciendo un poco aturdido. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Unos 10 días, respondió Lafite. Oh, eso es demasiado, pero manejable, supongo. Su respuesta casi vuelve loca a Kulea. Capítulo 37. El débil monstruo 3. Oh, eso es un poco mucho pero manejable supongo. Su respuesta casi vuelve loca a Kulea. Pero se contuvo, a duras penas. Matar a un rey es una gran ofensa, y la culpa recaerá enteramente sobre todos vosotros, así que preparaos. Oh, ¿mataste a un rey? Preguntó Jovan mientras observaba su entorno más detenidamente antes de empezar a hacer algunos estiramientos, sintiéndose un poco demasiado rígido. Su movimiento hizo que Kulea se preguntara cómo podía moverse, porque su condición corporal ciertamente no se lo permitía. Una suposición surgió lentamente en su mente, haciendo que sus ojos brillaran un poco de sorpresa. Parece que me he perdido muchas cosas. Jovan escuchó atentamente el relato de Lafite antes de fruncir el ceño mientras observaba su cuerpo, viéndose únicamente ataviado con unos pantalones blancos. Hace mucho frío. Rápidamente, uno de los subordinados de Capone le entregó nueva ropa de invierno. Bueno, gracias. Jovan volvió su atención hacia Kulea, dándole las gracias. Cualquier decencia que ella viera en él en ese momento se esfumó cuando se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida. Vámonos. Ya hemos perdido bastante tiempo. Y así, se marcharon con la caja de medicinas, dejando a Kulea un poco frustrada, sobre todo al notar los pasos lentos de Jovan. Definitivamente, no se ha recuperado en absoluto. Parecía extremadamente débil, como si estuviera a punto de caerse, pero debería estar muerto, así que el hecho de que se moviera, es un monstruo débil. Esta fue una de las pocas veces que Kulea traicionó su código de conducta y permitió que un paciente se hiciera daño a sí mismo, y realmente no sabe por qué lo hizo. Quizás vio el fuego de la supervivencia en él incluso mientras dormía. O quizás porque ella tuvo que considerar sus tendencias psicopáticas. O ella sabía que lo habrían despertado de una forma u otra, así que eligió la forma más segura de despertarlo. Fuera como fuese, solo pudo dejar escapar un suspiro mientras veía alejarse su barco, un barco sin bandera. Ya veo, Jovan hizo que Lafite se lo contara todo de nuevo. Esta vez, sin embargo, sacó su cuaderno y anotó toda la información que le pareció importante. Solo una vez anotado todo, empezó a repasarlo para refrescar la memoria, porque la isla del tambor le sonaba mucho. La ejecución de Gold de Roger tuvo lugar hace unos 21 años. Mientras meditaba en sus recuerdos, Jovan volvió a repasar parte de la información que había anotado tiempo atrás. Así que solo falta un año para que Luffy inicie su viaje. ¿Fue la isla del tambor una de las que visitó? Si es así, ¿he metido la pata? ¿Acaso importa? No, solo importa la supervivencia. Jovan cerró los ojos, llegando a una conclusión que le dio tranquilidad. Sin embargo, hablando de supervivencia, Jovan manifestó sin límites ante sus ojos, mirándolo con el ceño un poco fruncido. Sistema. Sin límites. Nombre. Jovan Knight. Edad. 23 de 41. Físico. 66, 208, Resistencia. 513. Agilidad. 86, 294, Fuerza de voluntad. 559. Mente. 135. Fruta del diablo. Kakin no Mi, modelo. Cuervo. 606, forma de bestia cuervo. La transformación en un pequeño cuervo oscuro con ojos siniestros carmesí, extremadamente rápido y puede mezclarse en la oscuridad. Plumas de la desesperación. La habilidad de crear, dar forma, controlar y manipular plumas. Artes marciales. Kijua Soken. El uso de la fuerza y la mente para producir ondas de choque. 29 cuenta atrás. Jovan notó algo mientras observaba a Sin Límites. Los límites de sus capacidades físicas siguen mejorando a pesar de que sus estadísticas bajan debido a su estado. Y eso a pesar de no centrarse realmente en entrenar su físico simplemente porque no puede. Atribuyó la lenta pero constante mejora al enorme aumento de su dominio de la fruta del diablo. Su resistencia fue especialmente en aumento, sobre todo porque tiene que hacerlo, no solo por su Soandevil Fruit, sino también por lo que su cuerpo estaba pasando. Otra cosa peculiar que notó, y tal vez un punto positivo de Sin Límites, es el hecho de que su mejora no se ralentizó ni un poco como si no tuviera límites. Además, Jovan se dio cuenta de algo impresionante. El poder de las estadísticas de 0 a 100 es algo menor que el de las de 101 a 200. Por eso, el progreso de los demás suele ralentizarse a medida que se hacen más fuertes. Sin embargo, eso no parece ocurrirle a él.
Pero, una vez que sus ojos se alinearon con su esperanza de vida, bueno, Kurea tenía razón, le quedan menos de 20 años de vida. Los ojos de Jovan estaban muy tranquilos mientras miraba su esperanza de vida, casi como si fuera irrelevante. En el fondo de su corazón, sabe que en realidad es irrelevante aunque baje. Si sobrevive a la próxima prueba de Sin Límites, será muy feliz. Siente que está a menos de un año de la muerte, así que ¿por qué preocuparse por 20 años en el futuro? Si solo sobrevive, entonces seguro que hay formas de arreglar su menguante esperanza de vida. Y todo lo que está haciendo es básicamente para prepararse para el final de la cuenta atrás, como por ejemplo su destino actual, Agua 7. Una de las primeras cosas que hizo Jovan tras llegar a este mundo fue anotar todo lo importante sobre él, las cosas que recuerda para que no le falle su terrible memoria. La isla del tambor no le parecía importante, pero Agua 7 parece diferente. Es su último destino antes de dirigirse directamente al archipiélago Boin. Capone Veje ya había comprado varias postas eternas que conducían a diversos lugares, y uno de ellos era Agua 7. Bater 7, conocida como la capital del agua, es una ciudad del paraíso conocida por sus carpinteros de ribera. Era el objetivo de Jovan, un objetivo muy importante sobre todo después de ver que le habían nombrado capitán de los piratas forasteros. Sin embargo, eres la persona más desafortunada que he visto o oído. ¿Cómo? Capone Veje no pudo evitar sacudir la cabeza con un poco de incredulidad. Estuvieron navegando hacia el Agua 7 durante un rato sin apenas obstáculos, solo un tiempo muy caótico y olas violentas. Todo eso cambió cuando el sonido de un trueno reverberó por todas partes, seguido de un relámpago. Y no se detuvo ahí. No, el tiempo se volvió aún más caótico y casi todos los relámpagos parecían apuntar al barco. Si Jovan no la hubiera protegido con gruesos escudos de plumas, el destino de la pobre nave habría sido la destrucción. Sin embargo, la intensidad de los rayos se estaba descontrolando. Así que el barco acabó sufriendo un poco, pero ahí no acababa la cosa. De repente, el océano se volvió muy inquietante, parecía levantarse como si se estuviera formando un tsunami. Ojalá fuera así de sencillo. El origen de la anomalía eran dos bestias colosales tan grandes que empequeñecían el barco. Ambas tenían un aspecto muy extraño, ya que una parecía un loro con los colores del arco iris y un pico larguísimo, y sus ojos sobresalían de su cuerpo, al igual que su compañero, un rey marino que parecía más bien un búho, cuyos ojos amarillos ocupaban la mayor parte de su cara, dejando solo una pequeña parte para su boca curvada y sonriente. ¿Estás maldito o qué? ¿O es que tu fruta del diablo te está chupando la suerte? El Don Veje tuvo que quejarse de nuevo antes de sacudir la cabeza. Lafitte. Sí, señor. Lafitte no solo comprendió lo que Veje quería hacer, sino que aprovechó la ocasión para sujetarle por la americana una vez más. ¡No! No. Te mato, te lo juro. Jovan se quedó solo, contemplando su vida. ¿Tan mala suerte tengo por haberme rendido a la diosa Tipche? Fuera lo que fuera, tenía que centrarse en cuidar del rey Búho Seak, mientras ellos se ocupaban de los demás de alguna manera. No solo tenía que evitar que el rayo destruyera el barco, sino que también tenía que ocuparse del rey marino, que se abalanzaba sobre el barco e intentaba succionarlo con su boca sonriente. Pero no por mucho tiempo, pues lo que Jovan estaba preparando pronto se hizo realidad. Muy por encima del rey búho marino había una espada oscura hecha enteramente de plumas, ensamblada de tal forma que resultaba extremadamente afilada, aunque no tanto como una espada de verdad. Espada de la desesperación. Rápida como un borrón, la espada atravesó directamente el cráneo del rey marino, declarado muerto casi al instante, aunque su boca curvada, formando una sonrisa retorcida, quedó como señal. Jovan lo vio como el rey marino riéndose de lo que había pasado, y de lo que seguramente pasaría. Era un cuadro precioso que deseaba profundamente pintar. Capítulo 38. Water 7. Jovan vio que el rey del mar se reía de lo que había pasado y de lo que seguramente pasaría. Era un cuadro precioso que le apetecía mucho pintar. Así que se puso a ello a la primera oportunidad que tuvo, solo después de que el tiempo se calmara un poco. Los reyes del mar seguían flotando, aunque a uno le costaba mantenerse a flote a pesar de estar muerto. Puta. Así no. No. Hazlo otra vez. ¡No! Solo suéltame cuando yo lo diga, joder. Te mataré. Mi blazer está jodida. Y es un puto Neu. Bien, para. Ya basta, joder. Llévame de vuelta a la nave, o empezaré a disparar. Empezaré a disparar en tu habitación, maldito hijo de puta. Su voz no dejaba de sonar, llegando hasta Jovan, que estaba muy concentrado pintando.
Cada palabra pronunciada lo era por el propio Capone Veje, resultado de la única persona que puede hacerle enfadar tanto, Lafitte. Lafitte se lo estaba pasando como nunca metiéndose con el don, primero ayudándole a probar su habilidad, llamada Bit Faker. Levantando los dedos meñique y corazón, Veje transforma todo su cuerpo en un gigantesco golem, fuertemente armado y fortificado como una fortaleza. Es tan enorme y pesado que noqueó al rey del mar al primer impacto. El segundo impacto declaró muerto al colosal monstruo. Se transforma en Gran Padre, vuelve a transformarse antes de caer al agua para que Lafitte lo atrape, y repite, bueno, hasta que Veje empezó a perder la cabeza. Solo intentaba maximizar su trabajo en equipo, pero Lafitte se lo puso jodidamente difícil. Volvieron para cuando los cuerpos de los reyes del mar empezaron a hundirse. Jovan no sabía exactamente cómo, pero recordaba que los animales grandes se mantenían a flote durante un tiempo, debido a los gases que llevaban dentro, y solo se hundían una vez que se les escapaban. O tal vez fuera su gigantesca vejiga. Quién sabe, y en realidad no le importaba, ya que había terminado de pintar. Así que antes de que los reyes marinos pudieran hundirse del todo, Jovan se transformó en su forma de cuervo y voló hacia ellos, tratando de cortarles la mayor cantidad de carne posible. El Don y Lafitte se quedaron contemplando la belleza de su pintura. La cara del Don se crispaba, las venas de su cabeza saltaban, mientras que Lafitte apenas contenía la risa. En el cuadro había un océano oscuro y amenazador hasta donde alcanzaba la vista. El rey búho del mar estaba en el centro de la pintura con su característica sonrisa retorcida, la sangre fluyendo por su cara desde su cabeza perforada. En la cabeza llevaba clavada una espada negra de plumas. Al fondo estaba el otro rey marino, y dos individuos intencionadamente claros eran Lafitte y Veje en el aire, este último sujetado por el cuello por una divertida Lafitte. Y bueno, lo más divertido era la expresión de Veje en el cuadro, sus ojos estaban desorbitados, y debido a que Lafitte estiraba sus exquisitas ropas, su barriga hinchada estaba a la vista de todos. Por si fuera poco, su boca estaba abierta de par en par, insinuando sus gritos, pero como resultado, su cigarro cayó en su boca creando de alguna manera una bocanada de humo como si se estuviera ahogando con algo. La pintura era oscura, pero al mismo tiempo luminoso. El rey búho del mar representaba la oscuridad y la depravación, complementado por el oscuro océano. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, puede haber luz, a expensas de Veje. ¿Cómo te sientes? El mismo Veje miró extrañado a Jovan mientras se acercaba con toneladas de carne, transportadas en algo parecido a una bolsa de plumas. No muy mal, se encogió de hombros Jovan tras dejarlo todo y volver a su forma humana, aunque igual me voy a descansar. Y eso hizo mientras Veje daba instrucciones a sus subordinados para que empezaran a cocinar parte de la carne. Jovan regresó a su habitación, bebiendo primero una de las soluciones verdes que le había dado Culea, a la que se tomó la libertad de llamar las cosas verdes. Después, se desplomó en la cama, absolutamente agotado. Sin embargo, aún podía mantener la conciencia, lo que le llevó a creer que el responsable era su dominio de la fruta del diablo o su fuerza de voluntad, concretamente su avance en dichos campos. En cualquier caso, se dejó llevar por la inconsciencia y despertó al día siguiente por la noche, cuando vio que la tripulación celebraba una fiesta y Jovan se unía a ella devorando todos los trozos de carne que encontraba a su paso. Lo verde no era suficiente, pero la carne de los reyes del mar parecía saciar su apetito, y Dios sabe que necesita añadir algo de peso a su cuerpo, que de otro modo sería un esqueleto. Lafitte estaba más o menos dirigiendo a los subordinados de Veje ahora mismo, instruyéndoles sobre cómo bailar despacio pero con seguridad, y luego intentando realizar un baile coordinado mucho para la estabilidad mental de Veje. Su atuendo también era perfecto para el baile, básicamente todos llevaban lo mismo, smoking negro y sombrero de copa negro. Una vez más, todo se arruinó por el tiempo de mierda de la gran línea como en un momento, el mar estaba en calma, y el cielo estaba despejado, a continuación, en otro, las nubes oscuras abrumado el cielo. Empezó a hacer viento, poco a poco, hasta que los violentos vientos empezaron a luchar contra el barco, intentando hacerlo retroceder. Jovan era realmente uno de los más desafortunados que jamás habían existido. Acabaron enfrentándose a otro rey marino, y luego a otro, aparentemente invocado por la oscuridad del cielo, y no pudieron avanzar durante unas horas más, debido a que el viento trabajaba en su contra. Sin embargo, por la mañana, llegaron a su destino. A lo lejos, podían ver una ciudad que parecía una fuente. De hecho, la ciudad parecía una fuente gigante en forma de volcán debido al sistema escalonado de construcción de casas. La ciudad era un espectáculo para la vista, pero su valor va mucho más allá.
El agua que la rodea, sin embargo, es extremadamente peligrosa, por lo que cierto armador decidió construir un tren marino. La lejanía de Water 7 y su proximidad a un gran número de Sea-King, junto con el aumento de la actividad pirata durante las primeras etapas de la gran era pirata, hicieron que la ciudad portuaria no fuera deseable para el comercio, erosionando lentamente la ciudad y a todos los que vivían allí. Por ello, se creó el Tren del Mar, un barco de vapor de paletas con locomotora que se desplaza por la superficie del mar, viajando entre Water 7 y otras islas cercanas. Las vías del tren marino se encuentran justo bajo la superficie del océano y se balancean con las mareas para evitar cualquier daño causado por las olas. Es una verdadera obra maestra de ingeniería que solo un verdadero maestro naval podría construir. Él fue el principal responsable de que el Water 7 se convirtiera en lo que es hoy. La leyenda se llamaba Tom, un hombre pez vaca de largos cuernos, que era conocido como el constructor naval más hábil del mundo y el jefe de su propia empresa, Tom's Workers. Además, era muy conocido por ser el constructor del barco de los piratas de Roger, el Oro Jackson. Por desgracia, fue ejecutado, pero, afortunadamente, dejó tras de sí la compañía Galleila, que es una organización de los mejores carpinteros de Rivera del mundo. Ellos eran el objetivo de Jovan en más de un sentido, mientras ordenaba: detengámonos aquí. ¿Eh? ¿Por qué?, preguntó BG con confusión. Estaban aún lejos del Water 7, solo eran capaces de verlo en el horizonte. Quiero probar algo primero, ¿te importa traerme pintura, mucha pintura?, declaró Jovan antes de transformarse en su forma de cuervo, creando unas cuantas ráfagas de plumas negras antes de volverse. Luego empezó a pintarse las plumas de blanco, y no tardó mucho con la ayuda de la tripulación. Volveré pronto, así que aseguraos de manteneros en vuestro sitio, comentó Jovan antes de retorcerse en su forma de cuervo y volar directamente hacia la nube junto con sus plumas blancas. ¿Qué problemas nos trae ahora?, BG no pudo evitar una mueca de disgusto, viendo ya un desastre en ciernes. ¿Un desastre encantador, quizás? Lafitte dejó escapar una sonrisa de anticipación. En las afueras de Water 7, había una casa de colores que era. Tenía grandes letras doradas que rezaban en el frente y tenía grandes brazos en forma de robot colgando de los lados. Era de noche, una noche oscura, lo que contribuía a la naturaleza sigilosa de un cuervo oscuro en concreto. Esperó y esperó durante horas hasta que su objetivo estuvo a la vista, pero siguió sin actuar porque no estaba solo. Pasaron 2 días enteros de espera antes de que se presentara una oportunidad. Tenía que ser de noche y tenía que estar solo. Habría sido una oportunidad increíblemente rara si la casa del objetivo no estuviera tan aislada de todo el mundo. Sus únicos camaradas parecen ser los que están a su lado, incluso los que viven con él. Pero hoy no, ya que se dirigió a su casa dando tumbos, cantando por el camino, bailando y bebiendo algún tipo de bebida. Si no era ya extraño, su aspecto lo era un hombre de constitución poderosa con una altura de al menos 2 metros. Sus antebrazos son relativamente enormes, mientras que sus bíceps son comparativamente pequeños. Tenía el pelo azul brillante y tatuajes de estrellas azules en los antebrazos, pero lo más importante era que apenas llevaba ropa. Así que Jovan decidió cubrirlo amablemente, ya que se vio abrumado por una tormenta de plumas blancas, que se cerraron completamente a su alrededor hasta el punto de que no podía respirar. Justo cuando quería hacer algo, ya que tenía mucho bajo la manga, una profunda puñalada en la espalda le hizo gemir de dolor hasta el punto de casi desmayarse. Estaba prisionero en un reino en blanco, porque lo único que veía era blanco mientras sentía que le abrían literalmente la espalda, su único punto débil, un lugar que no es de metal. Por fin, el blanco se desvaneció mientras él fallecía, su cara hablaba de puro horror porque sintió que le arrancaban algo de sus entrañas, apenas unos trozos de papel. Capítulo 39. Seison no Oni. Por fin, el blanco se desvaneció al fallecer, su rostro hablaba de puro horror porque sintió que le arrancaban algo de sus entrañas, apenas unos trozos de papel. La víctima se llama Frankie, y es carpintero de Rivera. Un incidente concreto provocó que su cuerpo sufriera graves daños y tuviera que convertirse en un cyborg, y así fue como escondió los papeles en su interior. Si hubo consecuencias por lo que hizo, Jovan no lo sabía, pero puede hacer algunas suposiciones mientras permaneció en su barco, lejos de Water 7 durante más de una semana. Sabía que lo más probable era que la ciudad se sumiera en el caos debido a sus acciones, y si llegaba al mismo tiempo que se producía el incidente, sospecharían de él, así que esperó. Naturalmente, los forasteros tenían que ir a la ciudad en algún momento para reabastecerse de comida, entre otras cosas más importantes. La tripulación llegó pronto a la
hermosa ciudad y navegó por los canales de la ciudad, buscando un lugar donde atracar. La primera cosa extraña a la que se enfrentaron fue un bloqueo en la entrada de la ciudad, pero parece que permiten a todo el mundo entrar, pero a nadie salir. La ciudad se compone principalmente de vías fluviales y canales que se utilizan para el transporte, casi como carreteras, a menudo rodeadas de aceras en los canales. Los ciudadanos parecen utilizar toros, criaturas parecidas a caballitos de mar que se enganchan a los barcos para desplazarse por la ciudad. La arquitectura también es muy colorida, a menudo con un color tostado o melocotón para las paredes y los tejados, que son en su mayoría rojos y semicirculares. Casi todos los tejados son de color y textura rojos. El barco se movió a lo largo de los canales, que son lo suficientemente anchos para que los barcos los atraviesen, llevándolos a un muelle llamado Muelle 1. ¿Hay algo raro?, BG observó con el ceño fruncido. Se supone que esta es una de las ciudades más prósperas del paraíso, y sin embargo han visto muy poca gente por el camino, y ni un solo barco saliendo de los muelles. BG entrecerró los ojos, parecía sumido en profundas cavilaciones. Estaba casi completamente seguro de que la situación de la ciudad estaba relacionada de algún modo con las acciones de Jovan, pero no dijo nada al respecto, manteniendo la boca cerrada por si alguien les oía. Las pocas personas que había en el muelle les permitieron entrar sin problemas, y uno de ellos se tomó la libertad de saltar desde el muelle al barco, aterrizando como una pluma. Era un hombre joven, de grandes ojos negros con 3 pestañas en la parte superior del ojo, y nariz larga y rectangular. Llevaba una gorra blanca, una camisa naranja de cuello alto con mangas azules, vaqueros y zapatillas blancas. Con una sonrisa brillante, el hombre se presentó en voz alta. Yo soy Kaku, el mejor capataz de la empresa Galleila. ¡Qué bonito anuncio! Jovan observó el muelle mientras Kaku se tomaba la libertad de presentar a la empresa al notar su evidente interés. La compañía Galleila es la empresa de carpinteros de ribera más importante del mundo. Lleva establecida muchos años y, naturalmente, somos los mejores constructores navales del mundo. Desde luego, a Kaku no le importaba presumir, sobre todo cuando se trataba del presidente de la compañía. La compañía está dirigida por Iseburg, que también es el alcalde de Water 7. Absolutamente el mejor del mundo. Era ciertamente enérgico, siguiendo a la tripulación mientras bajaban del barco hacia el muelle antes de preguntar finalmente. Ahora, damas y caballeros, ¿qué ayuda necesitan? Supuso que querrían arreglar su barco, dado su evidente estado de desgaste, pero la respuesta de Jovan le dejó confuso. Me gustaría conocer al susodicho presidente Iseburg. Lo que quiero es un poco especial. No puede ser. Esta vez no fue Kaku quien contestó, sino una mujer delgada y guapa de ojos azules y gafas. Su pelo rubio parecía llegarle hasta los hombros, aunque en ese momento lo llevaba recogido en un moño. Llevaba una chaqueta amarilla de manga larga, botas de tacón y una falda negra. Su expresión hablaba de seriedad y calma mientras añadía, por si no lo sabes. La ciudad está bloqueada, así que el presidente tiene que ocuparse de muchas cosas. ¿Por qué? ¿Es algo gracioso?, preguntó Lafite con curiosidad. Es algo gracioso, afirmó la señora mientras le miraba fijamente. Casi tan gracioso como la escena en la que te meten en la cárcel por acoso sexual, así que ten un poco de educación a partir de ahora, por favor. ¿Pero qué? Lafite quería decir algo, realmente quería decir algo que pudiera encender el fuego del caos. Deja que me encargue yo, si puedes. Por suerte, Jovan lo detuvo antes de que pudiera decir nada. Puedes referirte a mí como Noche. ¿Quién eres tú? ¿Y con quién debo hablar para mi petición? Califa, solo Califa, respondió ella antes de añadir. Ha habido una emergencia en la ciudad, así que nadie puede salir, ni siquiera todos vosotros, no hasta dentro de una semana. Soy la secretaria del presidente Iseburg, así que estudiaré su petición, sígame, solo. Después, se dio la vuelta y empezó a alejarse. No causes problemas, ¿vale? Le ordenó Jovan antes de seguirla, sin oír lo que Baje murmuraba para sí mismo. Debería decírtelo, esperemos que no vuelva a meternos en un desastre. El cuartel general de Galleila, a veces llamado Mansión de Iseburg, es la sede de la compañía Galleila. Todos los carpinteros de Ribera de Water 7 venían aquí a reponer sus provisiones, guardar los registros y planos de los barcos y tomarse descansos. También se encuentra en el Muelle 1, así que Jovan no tuvo que andar mucho para llegar a la oficina principal. ¿Qué quieres? Califa tomó asiento en la silla principal y sacó un gran libro, listo para anotar su petición. Galeón, masivo pero rápido. También lo suficientemente resistente para manejar el nuevo mundo, esta es la forma general que deseo.
Mientras hablaba, Jovan sacó un gran trozo de papel en el que había una pintura de un galeón. Puso su memoria al límite para recordar el aspecto de uno de sus barcos piratas favoritos, el Queen Anne's Revenge. Imponente, aterradoramente bello, una brutal bestia del mar a las órdenes de Barba Negra. Y bueno, dibujó el barco mientras le daba una vuelta de tuerca de las suyas. El presupuesto es de 500 millones de Belly. Y entonces se hizo el silencio. Califa parecía enmudecido, comprensiblemente. Esa cantidad de dinero es extremadamente significativa, fruto de la amable donación de los marines y de la riqueza de Capone Vege. Capone era un señor del crimen, que básicamente dominaba todo el oeste, así que tenía bastante a pesar de sus gastos extravagantes y su despreocupación general por la riqueza. ¿Adam Ward? Después de un rato, Califa preguntó. Naturalmente. Jovan asintió. El árbol del tesoro Adam es un tipo de árbol cuya madera se considera la más fuerte y de mayor calidad del mundo. Su inmensa rareza la hace muy valiosa, considerándose un gran tesoro. Por eso es extremadamente caro, y Jovan básicamente tenía que arriesgarse limpiando el tesoro de los marines si quería aventurarse en el nuevo mundo. Aumentar sus posibilidades de supervivencia es de máxima prioridad. Esto es algo que tendré que discutir con el presidente debido a la rareza de la madera. Volveré a hablar contigo cuando eso esté hecho, así que mientras tanto siéntete libre de orientarte por la ciudad. Dijo Califa antes de acompañar a Jovan al exterior. Luego se dirigió hacia Iseburg, que no había estado en su casa en toda la semana transcurrida desde el cierre. Parecía estar buscando a alguien o algo por toda la ciudad junto con muchos de sus hombres, algo que Jovan notó mientras recorría la ciudad, ocultando la mayor parte de sus rasgos. En cambio, a Vege parecía no importarle ocultar su exquisito ser, al igual que Lafitte. Jovan era un caso especial, prefería ocultar su horrible estado. Tras hablar con Iseburg, Califa regresó al cuartel general, se coló sigilosamente en una sala específica y encontró a dos personas esperándola. Ojos esquivos, despistado, arrepentido, culpable entre otras muchas cosas, afirmó Califa mientras tomaba asiento, manteniendo su porte igual de tranquilo, y eso a pesar de la seriedad de lo que decía, un cliente interesante. Esto es un farolo. El encargado de hablar fue extrañamente Kaku, y no parecía para nada entusiasmado como antes. De hecho, su tono era muy frío. No es un farol. Iseburg no es de los que dejan a alguien cercano a él en tal estado por un farol, así que debió dejarle los planos, pero ahora se los robaron. La última persona en la sala era un hombre alto y delgado, pero musculoso, con cejas arqueadas y una perilla bien afeitada. Llevaba el pelo negro ondulado hasta los hombros, y sobre el hombro tenía lo que probablemente era una paloma de mascota, posada tranquilamente en su hombro derecho. El hombre se llamaba Rob Luxi. Entonces, los planos de Plutón fueron robados. Es la única explicación para que todo tenga sentido, afirmó Rob antes de entrecerrar los ojos. He vigilado a Frankie durante los últimos días, su rostro hablaba de un hombre destrozado, culpable del fracaso, por eso estoy seguro de que los planos fueron robados. Capítulo 40. Season 2. He vigilado a Frankie durante los últimos días. Su rostro hablaba de un hombre roto, culpable del fracaso. Estoy seguro de que los planos fueron robados. ¿Pero cómo? Califa encontró eso difícil de creer. Hemos estado aquí durante años, tratando de obtener los planos, así que ¿cómo puede alguien salir de la nada, y saber que se mantienen con un don nadie como Frankie? A menos que, Kaku lo estaba pensando. Y Rob Luxi lo dijo. A menos que haya un traidor entre nosotros. Blueno también será informado de esto por si acaso. Le había enviado a buscar información, a ver si encuentra algo. Por si hay otra posibilidad, revisaré la lista de visitantes de los últimos meses para ver si hay alguien sospechoso. Califa aportó otra posible solución. Haz eso y hablaste de un cliente interesante. Amplíalo. Rob estuvo de acuerdo con su plan antes de preguntar. Se llama Knight. Eso es todo lo que me dijo, pero ocultaba la mayor parte de su rostro con un sombrero, y también llevaba ropa muy pesada que ocultaba la mayor parte de su piel. Sin embargo, puedo averiguar su identidad gracias a sus compañeros, que no van disfrazados, sin duda son piratas. Califa relató todo con rapidez, parecía muy acostumbrado a notar peculiaridades en la gente. Veré si está involucrado en esto, ya que su objetivo al venir es encargar un barco a medida con un presupuesto de 500 millones de Belly. Y la discusión siguió un rato más. Blueno se unió a la conversación en algún momento. No estaban actuando como Shiburiks en absoluto porque en el fondo no lo son.
Esta gente forma parte de una organización secreta llamada Cyberpol, una serie de agencias secretas que hacen investigaciones, asesinatos y espionaje para el gobierno mundial. Son aún más especiales, ya que forman parte de una agencia no oficial llamada C9. A diferencia de los 8 grupos oficiales de la policía cifra, los miembros del CP9 no se centran en la recopilación de información, sino que se especializan en el asesinato encubierto de objetivos considerados una amenaza para el gobierno mundial. En esta ocasión, su objetivo eran los planos de Plutón, de la que se dice que es una de las 3 armas antiguas, junto con Poseidón y Urano. Se trata de una organización extremadamente peligrosa, pero a pesar de saberlo, Jovan decidió involucrarse y hacerse con los planos, porque consideraba que así aumentaban sus posibilidades de supervivencia. Las cosas parecen ir bien hasta ahora. Jovan reflexionó. Sin duda estaba planeando algo, porque podría haber robado los planos después de terminar todo lo que tenía que hacer en el Water 7. O tal vez eso podría delatarlo, teniendo en cuenta su elevada recompensa. En cualquier caso, los extraños se lo estaban pasando en grande, relajándose en el jardín de Water 7. En lo alto de la ciudad, que parecía una fuente, había un bonito jardín en el que Jovan y Lafitte se tomaron la libertad de relajarse. Beje, por su parte, prefirió no ensuciarse la ropa mientras se sentaba en una silla. ¿Has oído hablar del Aqua Laguna?, preguntó Beje mientras leía un libro que se había comprado recientemente y que contenía información sobre el Water 7. ¿No? ¿Qué es eso?, preguntó Lafitte con curiosidad. Jovan se tomó la libertad de responder en su lugar. Básicamente, una tormenta anual que no gusta a nadie en la ciudad por los daños que causa cada año. ¿Ah, sí? ¿Has leído algo al respecto?, se preguntó Beje. Sí, me compré un libro sobre Water 7 de la tortuga de en medio para prepararme, pero me olvidé bastante de algunas cosas, como todo, por ejemplo. Las únicas cosas que realmente recordaba eran las que anotaba en su cuaderno, e incluso esas las olvidaría en unas horas, si no en minutos, si revisar el cuaderno constantemente no se convirtiera en un hábito para él. Aqua Laguna es una tormenta anual y marea alta que tiene lugar en mi ciudad. Siempre envuelve la parte baja de la ciudad con una enorme ola, causando una gran inundación y daños materiales, y quizás la muerte de muchos si todos los ciudadanos no evacúan de las partes bajas a terrenos más altos. Detrás de Jovan, se oyó una voz que detallaba básicamente todo sobre el incidente anual. Como resultado de ello, la ciudad se hunde un poco cada año, lo que significa que mi gente pierde sus casas todos los años. Oh, ¿eres el alcalde, Iseburg? Jovan observó detenidamente al hombre, un hombre alto de mediana edad, con el pelo azul y los labios de un color similar, que vestía una chaqueta a rayas rojas y naranjas sobre una camisa naranja desabrochada de cuello ancho, pantalones de traje negros y zapatos negros. ¿Quieres hablar aquí?, preguntó Iseburg, y Jovan pudo ver claramente el cansancio en sus ojos. Aquí está bien, asintió Jovan antes de encararlo directamente, sentándose desde su posición previamente relajada. Supuse que te habías enterado de mis requerimientos, ¿no? Así es, pero, por desgracia, la madera de Adán es muy difícil de adquirir. Puedo conseguir suficiente para hacer un bergantín, pero un galeón es mucho más grande y es imposible adquirir tanta madera de Adán, no al menos en poco tiempo. Iseburg hablaba con profesionalidad, y la verdad es que estaba dispuesto a encargarse él mismo del proyecto, tal vez para olvidarse de todo lo que ha pasado. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?, preguntó Jovan con el ceño fruncido. De unos meses. Iseburg respondió rápidamente. Pero deberíamos poder construir la nave en apenas 2 semanas después. Jovan empezó a acariciarse la barbilla, parecía sumido en profundos pensamientos hasta que pronunció las palabras de Dios, palabras que pueden deformar la realidad, para Iseburg al menos. Si por casualidad soy capaz de detener a Aqua Laguna, ¿podrá la realidad torcerse de algún modo para cortar ese plazo? Si sinceramente fue un instinto, Iseburg ni siquiera comprendió sus palabras pero ya contestó, y cuando los engranajes de su mente giraron, sus ojos se volvieron solemnes. ¿Hablas en serio? Depende de lo serio que vayas a hablar de mi deseado barco, respondió Jovan, entrando en un concurso de miradas con el hombre. Aqua Laguna es un desastre tan trágico e insondable que su vacilación a la hora de creer a Jovan es muy comprensible. ¿Cómo? Necesito pruebas. Sobre todo necesito confiar en que harás lo que has dicho, porque aún faltan 9 meses para Aqua Laguna, así que ¿cómo voy a saber si cumplirás tu promesa?, afirmó Iseburg, su tono casi parecía esperanzado. Hablemos en privado.
Jovan se levantó y caminó con él hasta un lugar oculto elegido por Iseburg, retorciéndose al instante en su forma de cuervo y creando una pequeña tormenta de plumas bajo la atenta mirada de Iseburg. Puedo construir una barrera de plumas alrededor de la ciudad lo bastante fuerte como para bloquear el desastre. Además, como aún faltan 9 meses para que ocurra, me iré, y solo volveré cuando llegue el momento, pero puedes enviar a alguien conmigo si no puedes confiar en mí. No confío en ti para estar seguro de que no matarás sin más a quien envíe, y no me estás dando mucho con lo que trabajar. Lo que acabas de mostrar no equivale a crear una barrera alrededor de toda la ciudad, una hazaña que solo unos pocos pueden lograr en todo el mundo sin duda. Iseburg estaba acostumbrado a tratar con la gente como alcalde, especialmente con los piratas. Tampoco te pido mucho porque yo lo pagaré todo. Solo quiero que aceleres lo que de otro modo habrías podido hacer en meses, así que si no podemos llegar a un acuerdo, me limitaré a esperar. Jovan afirmó con calma, desde luego no le importaba la espera. Pero supongo que tú no quieres esperar. Replicó Iseburg. ¿Quién ha dicho que vaya a esperar aquí? Iré a ocuparme de otras cosas en una isla vecina. Eso es para mí esperar. No perder ni un momento. Contraatacó Jovan. En ese momento estaban debatiendo, negociando un mejor trato, pero al final Iseburg se rindió y se conformó con enviar a 2 individuos muy capaces con Jovan. Si Jovan es realmente capaz de cumplir su promesa, entonces estupendo. Si no, todo negocio con él y su tripulación dejará de ser una posibilidad, ni un solo armador volverá a hacer negocios con ellos. Jovan es, por supuesto, incapaz de tal hazaña. Es demasiado para él, aunque diera su vida por ello, por ahora, claro. Espera que 9 meses sean suficientes para cambiar eso. Eso también significa que seguramente endurecerá aún más su régimen de entrenamiento, su simple ejercicio que consiste en usar su fruta del diablo más allá de los límites. Además, a Jovan no le preocupaba en absoluto que Iseburg sospechara de él, porque estaba seguro de que este último ya sabe, o cree saber, quién se llevó los planos. En su mente, Iseburg sabe que es obra del gobierno mundial, porque le estuvieron presionando durante años con los planos, razón principal por la que se los dejó a Franky. Sin embargo, de algún modo, averiguaron dónde estaba y se lo llevaron. También estaba seguro de que hay traidores entre sus hombres, o tal vez gente del gobierno mundial que se infiltró en su empresa. Además, alguien que se diera cuenta de que está con Franky debía ser muy cercano a él, le estaba pasando factura. Sin embargo, a diferencia de él, el CP9 sabe a ciencia cierta que no se llevaron los planos porque tienen información que Iseburg no tiene, por lo que se produjo una situación muy extraña. Capítulo 41. Season 3. Pasaron unas 2 semanas desde entonces. El encierro terminó ya que Iseburg sabía que no había mucho que pudiera hacer para recuperar los planos, era inútil. Lo único que sabía era que Franky estaba restringido por algún tipo de materia blanca, probablemente resultado de una fruta del diablo. Mantendría el bloqueo para eso, pero por lo demás, solo podía continuar con su vida, viviendo con el pesar de no haber podido mantener los planos a salvo de las manos del gobierno mundial. Se centró en crear lo que básicamente es la nave de los sueños de Jovan. Los marines le llamaron pirata por una buena razón, así que él respondió con ¿por qué no? Antes era un aventurero que buscaba los lugares más peligrosos en los que aventurarse, y ahora se lanzaba a su aventura más peligrosa hasta el momento en la que las probabilidades estaban en su contra. Iseburg calculó que tardaría 2 semanas en construir el galeón, un milagro incluso con la ayuda de su equipo de hombres, pero quizá por eso Water 7 se llama el hogar de los mejores carpinteros de Rivera del mundo. En cualquier caso, a Jovan no se le permitió ver el progreso, ya que Iseburg prefería dejarlo como una sorpresa. Así que mientras se construía el barco, Jovan y su tripulación discutían algo muy importante. ¿Cuál es nuestro objetivo? Su tripulación pirata se formó de forma natural, algo no discutido, de ahí sus dudas. Era concretamente la pregunta de Capone Veje. Era algo que se preguntaba mucho y una pregunta que tenía que hacerse en algún momento, sobre todo porque es el tipo de persona que planifica con antelación. En realidad no tengo ningún objetivo, además de ver sufrir a los demás, solo un rato. Creo que es interesante, por ejemplo, Lafitte empezó a hablar distraídamente hasta que fue cortado por Veje. Vale, para. Veje mantuvo la calma, un poco. Le pregunté a Jovan. ¿Nuestro objetivo? Jovan cerró los ojos, contemplando lo que siempre fue su meta y pasión en la vida, pero no lo dijo porque no creía poder darse el lujo de hacerlo. Solo quiero sobrevivir, luego podré pensar en lo que realmente quiero. Sigo confundido sobre qué quieres decir exactamente con sobrevivir, pero déjame hacer una conjetura.
Capone Veje entrecerró los ojos mientras el aire a su alrededor cambiaba, entrando en su don persona. Tu naturaleza desafortunada es de hecho el resultado de tu fruta del diablo o algo de naturaleza similar. Quizás sea el coste de tener semejante poder, al menos para ti. Y no había terminado, pues su deducción continuó. Además, en algún momento, quizá una vez al año, tendrás muy mala suerte, lo que explica por qué necesitaste mi ayuda en nuestro primer encuentro. Las circunstancias de nuestro enfrentamiento con el hijo de la familia Qinghao fueron muy extrañas, además de que tu mala suerte y tu desesperación por hacerte más fuerte me indican que la fortuna no está de tu lado. Lafite se tranquilizó, levantándose de su postura perezosa anterior, sus ojos se abrieron de par en par mientras se concentraba en escuchar cada una de las palabras de Veje, sabedor de su importancia. No sé exactamente cómo funciona tu fruta del diablo, pero sé que los cuervos suelen ser sinónimos de desgracia, así que tal vez tus poderes vengan a costa de eso, solo que debe haber un objetivo final para compensar esa desgracia. Capone Veje empezó apretando el puño de su mano derecha antes de levantar el dedo índice. 1. Sabes mucho sobre tu fruta del diablo y en qué puede convertirse. 2. Tu fruta del diablo es especial hasta el punto de que estás seguro de que podrás detener a Aqua Laguna dentro de unos 9 meses. 3. Tu fruta del diablo es un Zoan mítico, pero de alguna manera te está poniendo a prueba. En este punto, 3 de sus dedos ya estaban levantados, por lo que pasó a levantar otro. 4. No estás preocupado por perder tu esperanza de vida, ya sea porque no crees que sobrevivirás por mucho tiempo, o porque puedes compensar tu baja esperanza de vida de alguna manera. El quinto dedo se levantó. 5. Puedes ver la fortuna y la desgracia, porque viste algo que nadie pudo, algo tan valioso que provocó el cierre de la ciudad. Eso no era algo que Capone Veje normalmente expresaría en voz alta por miedo a que algún tipo de extraña fruta del diablo los escuchara desde lejos, pero estaban en el mundo exterior, están en su cuerpo de fortaleza, tomando el té dentro. Estoy haciendo un punto. No soy estúpido, y soy muy observador, así que ocultarme cosas es inútil, pero tampoco soy de fiar a menos que dé mi palabra, así que déjame hacerlo. Juro por mi nombre como Capone Gan Veje que nunca te traicionaré a menos que tú lo hagas primero. El Veje del pasado solo se relajaba junto a Jovan y Lafite. Este no, porque se robó la escena. Ahora déjame hablar de mi objetivo, y de por qué me dejé arrastrar a una tripulación tan extraña. Durante todo el largo discurso de Veje, Jovan permaneció callado y tranquilo, prestando toda su atención a su tripulación porque se había dado cuenta de que no era un buen capitán en absoluto. El título de capitán pirata es el que se otorga a un individuo al mando de una tripulación pirata en alta mar, alguien con la responsabilidad de dirigir y mantener a raya a su tripulación. No se preocupaba en absoluto por su pequeña tripulación, incluso señalaba que Capone Veje es mejor capitán que él porque tiene sus propios hombres, docenas de individuos que viven dentro de él. Es su líder, al que llaman padre según las costumbres habituales en el West Blue de las familias mafiosas. También es un castillo que nunca abandona a nadie, siempre los protege dentro de él al igual que ellos escuchan cada una de sus palabras. Son leales, y él trabajó duro para que lo fueran, mientras que Jovan no hizo nada de eso. Se dio cuenta de ello, así que permaneció en silencio, escuchando a Veje terminar su discurso. Vi algo en ti a lo largo de nuestro viaje. Hay potencial ahí, y sin duda te estás esforzando, es solo que estás ignorando otros campos. La razón más importante, sin embargo, es que tienes muy mala suerte, lo que significa que nos enfrentaremos a muchas dificultades, y es probable que acabemos derribando él. Habrá caos. Suena encantador a mis oídos, ¿no? Suena encantador de hecho, ¿por qué no pensé en eso? Solo quería seguirlo porque es interesante. Comentó Lafite, con los ojos brillantes. Ya veo, murmuró Jovan, pareciendo pensativo, estoy confundido, me creía maduro, pero parece que no. Siempre tuve un lado infantil en mí, pero nunca dejé que me abrumara. Quizá era demasiado ansiosa para pensar en nadie más que en mí misma, porque soy así de egoísta. Me centraba de todo corazón en sobrevivir, y prácticamente ignoraba todo lo demás. Jovan empezó a dar golpecitos en la mesa, aturdido mientras decía lo que pensaba. Me gusta aventurarme en distintos lugares y liarme en ellos, básicamente conquistarlos sobreviviendo a lo que me echen. Es agradable sobrevivir y superar los límites. También me gusta hacer que esos recuerdos sean inolvidables con mi afición, la pintura. Por lo demás, nunca me ha importado nada más que sobrevivir.
Sus palabras no confirmaban ni negaban las afirmaciones de Veje, y no parecía dispuesto a ampliar ni explicar nada. Ya me habían enseñado a hacer cualquier cosa por sobrevivir, y creo que me cegué bastante a las emociones humanas normales por esa razón, así que siéntete libre de ser tú mismo a mi lado. Después, Jovan se levantó frunciendo un poco el ceño. Sí, estoy confuso. Siento que aún no me he adaptado, así que dame algo de tiempo para encontrarme a mí mismo, supongo. No se recuerda así que el estrés debe haberle afectado. Consiguió resistir mucho, pero parece que olvidó su naturaleza salvaje y libre en el proceso. Y no se ve a sí mismo recuperándola pronto, no a menos que algo cambie. De cualquier modo, Veje pareció satisfecho con su respuesta, mientras les permitía salir de su cuerpo en forma de fortaleza, el clon en su cuerpo se dispersó como resultado, permitiéndole abrir los ojos de nuevo, y recuperar el perfecto control de su cuerpo. Salieron de su nave y se dirigieron a las profundidades del Muelle 1 como fueron convocados por Iseburg. Su nave ya estaba construida y sin duda era de su agrado, porque se quedaron congelados en su sitio, un poco mudos. Jovan les ocultó a los otros dos el plano o la pintura de la nave, manteniéndolo como una sorpresa, pero incluso él se sorprendió. Era fascinante e intimidante al mismo tiempo. Un precioso galeón colosal, que solo apestaba a perfección. Era todo negro, negro tinta solo iluminado por las franjas de oro que lo atravesaban. Las franjas de oro no estaban sin rumbo, porque atravesaban el oscuro barco hasta llegar a su cabeza, donde se encontraba el mascarón de proa. Era la cabeza de un cuervo oscuro, tallada a la perfección, y tenía fuego en los ojos, fuego dorado. Seison Noon, murmuró Jovan, surgiendo en sus ojos una chispa, que hablaba de esperanza y persistencia. Fin del capítulo.